irreal era imposible. Bienvenidos a Redamicón, tu emisora de confianza para temas de índole extraña. Hoy viajaremos a la época en la que los poetas tomaban más alcohol que agua, los aristócratas tenían más secretos que títulos nobiliarios, y un hombre llamado Lord Byron convirtió su vida en un mito que todavía huele a tabaco, tinta, sexo y fatalidad. Y claro, hoy no vengo solo. Hoy me acompaña mi hermano, experto en literatura, filólogo académico y un hombre que probablemente ya corrigió en su mente todo lo que acabo de decir. Juan Pablo Molinar Vargas, bienvenido al programa. Háblanos un poquito de ti, hermano, ¿cómo estás? Pues mucho gusto. Pues no soy experto, ¿verdad? No diría que 2 años y medio estudiando es suficiente para llamar un experto. Pero sí es verdad modestia, que... ¿no? Sí es verdad que hasta ahora sí he aprendido una que otra cosa. Por supuesto, probablemente ya lo notaron con el apellido. Somos hermanos. Pues estoy muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo porque vamos a hablar de Lord Byron, que es un personaje histórico que amo mucho. Sobre todo, no solo por su importancia en la literatura, sino porque es tan estúpido de investigar. Es el poeta menos serio que ha existido en la historia. Y pues, tráelo lo que investigaste, a ver. No, hermano, pues yo no investigué nada. No te creas. No, mira, pues vamos a empezar con el contexto histórico, ¿no? A mí también la verdad es que Lord Byron siempre me ha llamado la atención desde que leí a Mary Shelley. Conecté con él por la que vamos a hablar más adelante de eso, sobre esta villa Violdani, no me acuerdo cómo se llama, ahorita la decimos bien, pero esta villa donde se juntaron estos escritores prodigiosos y todos sacaron cosas hermosas de ahí, ¿no? Y cuando supe que Lord Byron estuvo ahí, o más bien que fue el que los invitó, siento que fue como... wow, este sujeto es digno de admirar, ¿no? Y cuando empiezo a leer de él digo, no es digno de admirar, pero hizo cosas increíbles, ¿no? Entonces, mira, contexto histórico. Abrimos en el año 1788 en Londres. Inglaterra está llena de revoluciones que no le pertenecen y escándalos que sí. En medio de ese caos nace George Gordon Byron, hijo de un capitán mujeriego conocido como Mad Jack y una heredera escocesa que era tan explosiva como él. Suena como receta para el desastre, ¿no crees, hermano? Sí. Desde niño desarrolló lo que todos los grandes poetas necesitan, un trauma formador. En ese caso, fue un padre ausente, una madre que lo insultaba por diversión, qué bonita familia, y una malformación en el pie derecho que lo perseguiría toda su vida. Y ese pie deforme casi lo vuelve cojo, según lo que estuve leyendo. Y aquí viene un dato que pues es para la peda, ¿no? O sea, decían que caminaba como si negociara con la muerte. Imagínense eso. Sin duda, lo del pie fue muy importante para Lord Byron, porque vamos a ver después cómo podemos decir que él compensaba que tenía un pie casi y que caminaba casi cojo, ¿no? Cojo o poquito, ¿no? La verdad es que no me imagino, porque siempre lo ilustran en películas de así, pues que hace como que apenas si puede caminar. Me imagino que Lord Byron en esa época, pues sí le debe haber pegado para su desarrollo de personaje. Pero bueno, hermano, ¿tú cómo describirías el camino byroniano? Ese título altivo, como si sintiera que el mundo ya le debía algo desde que nació. Pues primero que nada era claro que tuvo una infancia dura, ¿no? Tal vez no poco común para la época, pero Lord Byron sin duda trataba de compensarlo con una cantidad enorme de problemas en la adultez. Él era muy controversial, pero también podemos decir que era el primer rockstar. Él era... bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de lo suyo, pero sí, él trataba de compensar por haber tenido una infancia tan dura, con muchas cosas duras, sin duda. Sin duda, también es importante recalcar que Lord Byron era un romántico. Ok. ¿Qué es un romántico? No solo era un romántico, también era un romántico. Porque cuando pensamos en la palabra romántico, pensamos en películas románticas, por ejemplo, tal vez Crepúsculo, que va a salir dentro de poco otra vez.
De hecho, ya la muy están emocionado. estrenando para que vayan, chicos. O no vayan, no sé. Pero el término romántico original es una corriente filosófica y literaria que tuvo dos generaciones muy diferentes. Un poco de contexto literario, ¿no? Supongo que es para comentajistas. Ajá. Primero tenemos los primeros románticos. Es un término un poco controversial porque hay también prerrománticos como Robert Burns, pero los primeros románticos fueron, entre otros, William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge con su colección de poemas, las baladas líricas, en 1798. Estos eran unos hombres muy emocionados, jóvenes, que veían la Revolución Francesa en todo su esplendor y trataban de llevarlo a Inglaterra. Ellos, es importante recalcar, en algún momento se desilusionaron de la Revolución. Tal vez has escuchado de este hombre, Napoleón Bonaparte. Buen muchacho. Claro. Él hizo muchas cosas, ¿verdad? 3 horas vamos a estar hablando de las cosas que hizo y que no hizo. Sin embargo, probablemente su legado más importante a la literatura fue el hecho que destruyó los ideales revolucionarios al instalarse como emperador. La primera generación de románticos se desilusionó con la revolución y se volvieron cada vez más conservadores. La segunda generación romántica, no. Podemos decirles radicales en la manera en la que viven el mundo. La segunda generación romántica era Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, John Keats, entre otros. Polidori también entra. Polidori era más que romántico, era un pregótico. Ok. Pero es cierto que le influenciaron los ideales románticos de estas personas. Los ideales románticos en sí es buscar nuevamente una conexión con la naturaleza. Los románticos veían un mundo destruyéndose a sí mismo y creían que era con la libertad que podrían conseguir mediante la revolución, que podían explorarse como seres humanos. Algunas de las bases más básicas del romanticismo es la idealización de la mujer, así como la reverencia a la naturaleza. Sería más o menos las dos cosas más importantes del romanticismo. También está el poder de la imaginación y la creatividad, que vamos a ver está muy presente en la personalidad de Lord Byron. Pero también en Percy Shelley, ¿no? Como que sí suenan claro. Como que... De hecho eran morritos, no, no te creas. No, sí lo eran. Bueno, vamos a avanzar con Byron. Claro. Okay, muchas gracias por el contexto, hermano. Bueno, Byron entró a Harrow School y ahí descubre sus dos pasiones que lo llevarían para toda la vida, que es la poesía y enamorarse de absolutamente todo lo que respira. De hecho, me llama mucho la atención que Byron, o sea, no entra ni en una heterosexualidad, no era homosexual, no era bisexual. Como tal, Byron era Byron. Sin duda, por ejemplo, hoy en día tenemos el término pansexual, pero yo creo que lo deberíamos llamar Byronsexual. Porque sin duda Byron era único en esa época. Sí, Lord Byron no discriminaba. Por ejemplo, no discriminaba entre hombres o mujeres. Él tampoco discriminaba entre mujeres pobres o mujeres ricas, entre los aristócratas, los plebeyos. Él entraba a todo. Pues de hecho él mismo, según hay unos contextos, él mismo decía que su corazón era un teatro y todas las butacas siempre estaban ocupadas. Por lo que entiendo es que este sujeto llenaba todos sus vacíos emocionales con cualquier contacto sexual que pudiera tener. Y un dato ahí curioso que encontré es que a los 17 años ya tenía un club personal de fans que incluía hombres, mujeres, y esta es la parte que me creepyó un poquito, porque había un caballo. ¿Tú crees que es algo creepy? Pues un poquito. Es que había mucho... Tal vez es un error de traducción. Ajá. Porque no necesariamente porque se montaban significa que había un caballo. Ok, no vamos a andar más en eso.
Ahora la pregunta a la que nos lleva mucho es el ¿por qué escribía? O sea, porque si te fijas, o sea, podríamos decir, pues el sujeto ya llena todos sus vacíos emocionales con todos esos excesos sexuales o opios y demás que tenemos por ahí, todo lo que le gustaba meterse. Sin embargo, surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué escribía? Y entonces publicó un libro que se llama Childe Harold. Y cuando lo publica, Inglaterra se vuelve loco. ¿Por qué, hermano? Childe Harold es, bueno, el peregrinaje de Childe Harold's Pilgrimage, creo que fue publicado en 1812, tal vez, no estoy seguro, pero es un libro muy importante, el más importante que hizo Lord Byron junto con las colecciones de Don Juan y está dividido en varios cantos y es básicamente una autobiografía un poco disfrazada de Lord Byron. Es hombre que tiene aventuras realmente bizarras, pero donde también tiene encuentros muy interesantes con la naturaleza. Por ejemplo, mi canto favorito, que es el canto 4. Él habla mucho sobre el océano, que es algo con lo que él estuvo toda su vida obsesionado. A ti que te gusta Lovecraft, sin duda verás lo interesante que es esta obsesión con el océano, ¿no? Sí. Algo que lo marcaría mucho fue algo que retrató en estos viajes. Son sus viajes por el Mediterráneo. A él le interesaba mucho el mar y qué mejor lugar en Europa que el mar que el Mediterráneo. Sobre todo, él estaba obsesionado con lo que sería las partes de el norte de Italia y Grecia, que es donde vamos a ver el desenlace de su historia. Ok. Entonces, o sea, él estuvo un viaje por todos estos lugares, sí, y de ahí nace esta inspiración que escribe y publica Childe Harold. Sí, que es muy interesante que a pesar de ser un aristócrata, él no le importaba realmente ser un aristócrata, era más bien los beneficios de su posición. Okay. De hecho, él realmente nunca quiso ser un aristócrata. Él solo se convirtió en un Lord Byron debido a la muerte de un primo en un campo de batalla que lo convirtió en heredero. Entonces... Sí, porque de hecho cuando estaba leyendo la biografía me quedé con esa duda. Dije, o sea, porque Matt Jack era un pirata y la mujer que era su mamá era pues una aristócrata, pero como que no me quedó claro cómo llegó la fortuna a él, porque no podía heredarlo de la mamá, ¿no? Tenía que ser del papá. Sí. Entonces viene de por un tío. Es tan bizarro como Lord Byron, ¿eh? Sí. Vamos a volver a Childe Harold, hermano. Entonces publica el libro y yo como lo veo así como copia de nuestra vida actual, es como cuando Marilyn Manson publicó Beautiful People, ¿no? O sea, la música, todo el mundo se vuelve loco. Según los datos históricos, dicen que las mujeres le arrancaban mechones de pelo para guardarlos como reliquias. Y luego también dicen que los hombres lo odiaban y lo imitaban al mismo tiempo. Por eso me acordé de Marilyn Manson, porque hubo una época en la que todo el mundo quería traer el mismo look, ¿no? Acá como que rebeldón, de goticón, pero también hay mucha gente que, es que me caga cómo escribe, cómo canta y no sé qué. Entonces me imagino que, claramente Marilyn Manson es lo suyo en música. Lord Byron siento que es como el rockstar de ejemplo para un Manson, ¿no? O sea, que a la vez publica sobre toda la comunidad y la comunidad tiene esta reacción como que de jala y empuja. Sí, uno de los aspectos literarios más influyentes del peregrinaje de Childe Harold, que por cierto es probablemente, junto con la invención de la ciencia ficción de Mary Shelley, uno de los dos legados más importantes del romanticismo en la literatura, es el héroe virónico. Ok. El héroe virónico es, por supuesto, el nombre tras Lord Byron. Es un hombre joven, muy guapo, muy encantador, pero con muchos problemas. Tiene muchas crisis personales, tiene problemas de moralidad. El mejor primer héroe virónico es Lord Byron. Pero
El segundo, que es considerado como el más importante, es Heathcliff de Wuthering Heights. Que está por salir una película. Sí, se ve horrible, lamentablemente. Okay. Pero tal vez nuestros oyentes de esos tiempos modernos reconocerán algunas de estas características con un tal Anakin Skywalker. Anakin Skywalker es un ejemplo perfecto del héroe irónico. Otro es Snape de Harry Potter. Okay. En sí las películas de Harry Potter más que los libros. Tenemos estos dos hombres con una oscuridad dentro de ellos, pero también son guapos e encantadores. Oye, de hecho también me suena Batman. Bruce Wayne. Sí, Bruce Wayne, especialmente la adaptación donde sale Christian Bale, el Caballero Nash. Vemos a este hombre rico, muy guapo, prácticamente de la aristocracia, que tiene esta oscuridad dentro de él al ponerse el traje, ¿no? El héroe irónico es visto no solo en la literatura, sino en cualquier producto de consumo. Hoy en día hay una gran probabilidad de que haya un héroe irónico. Oye, y por ejemplo, el de Duna, ¿cómo se llama? ¿Paul? Él también que entra como un héroe irónico. Sí, es más parecido a un clásico Mesías, es la destrucción del Mesías, pero sí tiene rasgos del héroe irónico. Tenemos a este joven encantador y carismático que lidera un grupo y aunque él no quiere liderar al principio, termina aceptando su destino. Okay. Sobre todo es en las reacciones de él al darse cuenta que habrá una guerra en su nombre, una guerra santa, donde vemos probablemente las características más irónicas de Paul, ya que tiene esta oscuridad y esta culpa por algo que no ha pasado. Ok. Oye, pues es que está bien pesado porque estamos hablando de que Lord Byron en la época del romanticismo ya había plasmado el héroe que tenemos ahorita y que de alguna manera toda la sociedad actual llega a admirar, ¿no? Sí, claro, es que se admiran, pero también no podemos evitar pensar de que, pobre, y a la vez no podemos pensar de que, es un maldito. Por ejemplo, vuelvo con Anakin Skywalker. Vemos su caída y su eventual redención. Pero aún así sigue teniendo este legado oscuro, ¿no? Podemos, de hecho, hacer muchas conexiones con Lord Byron, que es un hombre muy importante, muy encantador de investigar debido a que tiene historias muy bizarras. Pero también dejó un legado de destrucción en lo personal a muchas mujeres y hombres que conoció. De hecho, sí, es por esas muchas razones el personaje de Lord Byron, más que la persona en el que estamos interesados, ¿no? Sí. Entonces él decía que escribía porque su mente no lo dejaba dormir. Sus pasiones le sobrepasaban. Y porque sabía que iba a morir joven. Aunque yo de verdad dudo que él imaginara qué tan joven iba a morir. Pero todo esto lo llevó a ser con mención honorífica el primer rockstar de la historia, que es lo que comentabas ahorita. A Lord Byron le encantaban los excesos. Aquí tengo una lista. Voy a leerlo un poco. Dice que le gustaba el alcohol, opio, sexo. Le gustaban las peleas, las apuestas, las mascotas exóticas. Y aquí viene un dato que estuvo bien chido. Porque dicen que como no lo dejaban tener perro en la universidad, compró un oso, güey. Un oso. Porque imagino que en ninguna zona decía que no pueda llevar un oso. Goals. Sí, no, o sea... lo amo. Es impresionante sus excesos. Se ven reflejados en lo que él escribió. Con tu permiso, si puedo recitar o más bien leer un poema que él escribió que refleja mucho esto, sobre todo su trasfondo. Bienvenido, hermano. She Walks in Beauty o Camina Bella. Esta es una traducción por Matías Corbani. Camina Bella, como la noche de climas despejados y cielos estrellados. Y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz se reúne en su aspecto y en sus ojos. Enriquecida así por esa tierna luz
que el cielo niega al vulgar día. Una sombra de más, un rayo de menos, habría mermado la gracia sin nombre que se agita en cada trenza de negro brillo o ilumina suavemente su rostro, donde pensamientos serenamente dulces expresan cuán pura, cuán adorable es su morada. Y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes las sonrisas que vencen los dientes que brillan y hablan de días vívidos en bondad, una mente en paz con todo, un corazón cuyo amor es inocente. Vemos que es un poema muy romántico en ambos sentidos. Vemos comparación entre lo humano y la naturaleza, un aspecto romántico, y también vemos esta idealización de la mujer. Muy supuestamente, porque no tenemos elementos claros, este poema lo escribió Lord Byron al ver a una mujer muy bella en un baile. Ok. Probablemente no solo la vio. Aquí vemos cómo sus excesos se ven en la literatura. No es ni lo único ni el primer poema, pero a mí me gusta mucho este poema en inglés por las comparaciones entre ella y la naturaleza que vemos, ¿no? Sí, como que él encuentra una belleza más trascendental, ¿no? Sí. Fíjate, se me hace bien curioso el contraste. O sea, está tan conectado con sus emociones, pero a la vez con sus excesos. O sea, como que siento que no sabe cómo. O sea, yo creo que si en esa época hubiera habido psicólogos, Lord Byron hubiera sido de los mejores ejemplos a tratar, ¿no? Sí, pero si le hubieran tratado no tendríamos su literatura, así que es unas por otras. Ok, bueno, de todas maneras él ya murió, ¿no? Sí. Ahora sí, vamos a una parte que tengo muchas ganas de tocar, porque yo sé que tú sabes mucho de esto, pero vamos a ir al verano que cambió la literatura para siempre. En la Villa Diodati, año 1816, un año que los historiadores llaman el año sin verano, año en que una erupción volcánica en Indonesia, la del Monte Tambora, había lanzado toneladas de ceniza a la atmósfera. El cielo sobre Europa, según los registros, se volvió gris, frío y hostil, al grado de que los cultivos murieron, las cosechas fallaron y la gente pasaba hambre y el clima parecía castigar al mundo entero, tanto que muchos pensaron que el apocalipsis había llegado. En medio de este caos climático, un grupo de jóvenes intelectuales aristócratas decide refugiarse en una mansión a orillas del lago de Ginebra. La Villa Diodati, un castillo oscuro rodeado de montañas brumosas y tormentas eléctricas constantes. El viento silbaba, la lluvia golpeaba los ventanales y los relámpagos iluminaban las habitaciones en un espectáculo demoníaco. Dentro de la villa estaban Lord Byron, el poeta maldito, provocador y magnético; Percy Bysshe Shelley, el poeta romántico, idealista, sensible, un soñador que siempre caminaba con el límite entre la luz y la melancolía; John Polidori, un médico y escritor, observador y algo celoso del magnetismo de Lord Byron. Y por último, no es cierto, tenemos a Mary Shelley, con tan solo 18 años, marcada por la pérdida de su primera hija y fascinada por la electricidad y la vida artificial. Y por último, ahora sí, tenemos a Claire Clairmont, enamorada de Byron, atrapada en la pasión imposible. Hermano, imagínate lo increíble que debió ser tener estos personajes en el mismo lugar. No, sin duda debe haber sido algo único. El profesor Frank Malgicini alguna vez habló sobre los clubes literarios. Es algo que hemos tenido presente sobre todo en la literatura inglesa por muchos siglos, pero entre todos los grupos o clubes literarios que ha habido, sin duda este es el más único debido a la mezcla de personalidades y egos de todos, algo que yo creo no se haya replicado hasta La Generación Perdida en París, y aún así ellos no se interactuaron tanto
como estos románticos perdidos a cierto punto. Sí, es que a mí me impresiona. O sea, yo siempre imagino esa noche y digo, qué increíble de haber sido. O sea, toda la atmósfera que estaba, la oscuridad. Y luego tienes estos estos 5 personajes. Pero es que siempre excluyo a la prima porque ella la prima de Shelly, que es Claire, ella nada más estaba enamorada de Lord Byron, ¿no? Pero, o sea, el resto estaban ahí haciendo historia. Y fíjate, lo que me encanta es que en esas noches de tormenta, sin posibilidad de salir al exterior, Byron propone un reto que cambiaría para siempre la literatura. Digno de Lord Byron, quien ya tenía el héroe irónico, dice: cada uno va a escribir la mejor historia de fantasmas. Y lo que parecía un simple juego entre amigos se convirtió en la semilla del terror moderno. Fíjate, cuentan que esa noche, claro que tú sabes más de esto, ¿eh? Pero cuentan que esa noche Mary Shelley, inspirada por la tormenta y las conversaciones sobre vida, muerte y galvanismo, escribió la idea de Frankenstein en un cuaderno a la luz de una vela que parpadeaba con cada trueno. ¿Te imaginas eso? Es que se ve tan romántico. Sí. El monstruo que surge de la ambición humana y la curiosidad científica, considerada la primera obra de ciencia ficción de la historia. Ahí, con una vela, en la oscuridad, relámpagos afuera, Lord Byron allá tratando de tirarse a Percy Shelley. Bueno, Polidori en otra habitación probablemente, observando las actitudes oscuras y seductoras de Byron, crea el vampiro. El arquetipo del vampiro aristocrático y seductor, precursor directo de Drácula. Y aunque nunca lo aceptó totalmente, así es como vería él siempre a Lord Byron, ¿no? Sí, es muy interesante que vemos a cierto punto las influencias, no diría que el héroe verónico, sino de Byron en sí, en lo que se convirtiera en Drácula, y también hasta cierto punto Camila. Son estos personajes literarios que son hermosos y carismáticos, con esta oscuridad literal dentro de ellos, en la que se basaría Bram Stoker para hacer Drácula, por supuesto, gran libro. Y es bizarro que no solo se creó la ciencia ficción, sino que el terror moderno hasta ese día, porque lo que vimos en esa noche influyó todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, es que es una influencia que trasciende todo. O sea, ellos sin saberlo esa noche se volvieron inmortales. Sí. O sea, no lo sabían, pero lo hicieron. Fíjate que yo no encontré si Percy escribió algo esa noche. Probablemente escribió sobre lo bonita que era la vida, porque él era muy romántico. Pero aquí tengo que Byron, siempre Byron, pues escribe nada más fragmentos inquietantes sobre fantasmas y cadáveres que regresan. Pero algunos consideran que aquí él escribió la primera maqueta del zombie moderno. ¿Tú qué opinas de eso? Pues probablemente. Sí, muy probablemente. Fíjate, criaturas creadas en laboratorio, no muertos y zombies. Parece una película mala B. Sí, o sea, estamos hablando de que quita todo lo que sabes de los románticos. 5 amigos, pero de esos 3 amigos se crea el resto de la literatura de terror que veríamos por 2 siglos en una noche, porque no pueden salir, porque había un volcán que eruptó. No te puedes inventar eso. Sí, y estabas o sea, vaya, las noticias no volaban. Probablemente estaban ahí y dijeron, valió madre, pues ya vamos a hacer lo que mejor sabemos, ¿no? Escribimos. Y bueno, entre toda esta mesa tan interesante, yo personalmente no me imagino la constante insistencia de este sujeto, o sea, Byron, con todos en esa mesa. O sea, probablemente él quería, pues, tirarse a todos. Byron solía bromear diciendo que si algo no podía ser seducido, no merecía su intención. No merecía su atención, perdón. Aquí tenemos uno de los fragmentos supuestamente más interesantes de estos personajes, porque ya habían tenido un viaje Percy Shelley y Mary Shelley, donde Percy Shelley le había mencionado a Mary Shelley
que estaba interesado en abrir su relación con un hombre con el que viajaban, que no era Byron. Pero probablemente, a que vimos esto repetido, la relación entre Mary Shelley y Percy Shelley es muy interesante. Porque Percy Shelley lo que quería abrir esa relación y estar con otras personas. Pero sabe que Percy Shelley le decía a Mary, oye, está este hombre guapo, ¿no quieres estar tú con él? Oh, sí. Mary le decía, oh no, estoy feliz contigo. Así que muy bizarro imaginar también, pensar que tenemos demasiados detalles de la vida sexual de estas personas, ¿no? Sí, es curioso. También hasta qué cierto punto estará inventado algo de esto, ¿no? Porque también yo digo, o sea, sabemos que Lord Byron era Lord Byron. Sí. Y siento que en este caso era así como que si son amigos Lord Byron son iguales. O sea, no sé. Sí, es entendido que no esté seguro. Pero es importante pensar que tenemos, bueno, primero que nada, lo podemos ver con ojos modernos, ¿no? Pero Sí. tenemos cartas que se mandaban entre ellos. Ok, sí, cierto. Y son, Sí, o cierto. sea, sobre todo entre Lord Byron y Percy Shelley, de las maneras en las que se refieren entre ellos eran muy románticas. Pero también estamos pensando que ese tipo de tiempo donde dicen de que, son amigos. Y de esa Lord Byron diciendo de que, eres la razón por la que vivo, es la criatura más hermosa que he conocido. No eran solo amigos. Hermano, aquí vamos a una parte que ya, voy a cederte todo. Porque yo sé que tú sabes mucho sobre el cierre de la vida de Lord Byron. Y platícanos cómo murió Lord Byron. Ok, la muerte de Lord Byron requiere algo de contexto. Sí, échale. Primero tenemos el contexto personal. Ya había mencionado un poco su obsesión con el Mediterráneo. Pero él estaba muy obsesionado con Grecia. Le obsesionaba sobre todo los monumentos, el lenguaje. Cuando Byron tenía 35 años, si no estoy equivocado, no estoy seguro, él viajó a Grecia a ayudarlos en su guerra de la independencia. Grecia había estado por cientos de años ya bajo el dominio del Imperio Otomano, los turcos. Ellos eran bastante brutales con la población cristiana, aunque también les daban cierta autonomía. Ciertamente todos los Balcanes pueden dar su identidad a partir de estos tiempos. Después de la Revolución Francesa, vemos por primera vez en la historia la conexión entre la gente y el Estado. Por primera vez en la historia, no eran solo reyes y súbditos de reyes. Era un pueblo unidos por una identidad en su nación. Esto cambió todo. La manera en la que las personas se veían a sí mismos cambió por completo. Uno de estos cambios fueron las guerras de independencia. Por supuesto, aquí en Latinoamérica lo tenemos muy presente. Las guerras de independencia después de la invasión a España de Napoleón es básicamente la razón por la que existe un México, por lo que existe el resto de países de Sudamérica, tal vez a excepción un poco de Brasil. Eso también impactó a los griegos. Los griegos decidieron, ya estamos cansados del dominio del Imperio Otomano, y se levantaron en armas como un pueblo unido. Lord Byron, romántico que era, encontraba hermoso la resiliencia de la población griega para levantarse. Los veía como peleando por su libertad, algo que se identificaba mucho también, por ejemplo, con la Revolución Francesa. Entonces él decide darles una mano, lo cual en retrospectiva fue una decisión increíblemente estúpida, porque él muere liderando un grupo de voluntarios en medio de un asedio, que para los que no saben, los asedios duran años y es realmente un tiempo horrible. Imagínense la guerra de trincheras, pero por un castillito todo Pedorro. horrible. Y Lord Byron muere ahí,
No sabemos exactamente, pero probablemente murió de una enfermedad debido a las condiciones en las que vivían y no en sí por un disparo o algo así. Sí, Que de se hecho, rebautizó. de hecho, yo leí en algún lado, ya hace tiempo, pero leí en algún lado que Lord Byron murió porque se enfermó, como dices tú, y que le estuvieran practicando esto de la sangría. Ujú. Que la sangría era cuando te sacaban poquita sangre, o sea, te desangraban para curarte. Suena tan propio como inyectarte mercurio, esas cosas, ¿no? Totalmente sano. Debemos gracias a la medicina moderna. Porque fuck. Sí, no manches. Pues Eh, realmente sí. mataron a Lord Byron. De hecho, o sea, muere Lord Byron. Y tenemos a este británico inmortalizado como un símbolo de la independencia de Grecia. Si mal no estoy equivocado, en una de las plazas más importantes de Grecia está su nombre. Es visto como un símbolo de la independencia griega. Y la cantidad de extranjeros que pueden decir lo mismo no son muchos. Así que, aunque realísticamente no ayuda en nada para la revolución, la independencia de Grecia, aún así es visto con cariño por sectores de la población, incluso hoy en día. Pues que al final de cuentas fue un acto, o sea, desde mi perspectiva, Lord Byron buscó como un héroe irónico su último acto de redención. Y su acto de redención fue ayudar gente de manera desinteresada en el campo de batalla. Sí, que probablemente es que los románticos no hacen los mejores soldados. Es importante recordar que otro aspecto de los románticos es esta obsesión con el pasado, con los valores de los caballeros medievales. Y en la guerra hay una razón por la que esos valores se ven obsoletos. Simplemente en ningún mundo podría haber sido un comandante con buenas cualidades. Debe haberse mantenido siendo un romántico. Pero por ese lado, es interesante pensar que Lord Byron murió como vivió, haciendo lo que él quería. Sí, de hecho no hay como que... No hay que 100% discutir ahí, es él. Es opcional irse a pelear en una guerra en la que tú no estás nada relacionado. Vaya, no tienes ni sangre de ahí. Exacto, No. ejerció su libre albedrío. Es todo lo que podemos decir. Bueno, pues después del incendio y la pasión de Byron, surge un contraste inesperado, hermano. Su hija Augusta Ada Byron, conocida como Ada Lovelace. Ada nunca conoció realmente a su padre, según lo que estuvimos leyendo, porque Byron murió cuando ella tenía 8 años. Que además es importante recalcar que aunque es la única hija reconocida de Lord Byron, sabemos que tuvo probablemente cientos. Sí. Y Byron es recordado por muchas cosas. Bueno, es recordado como una buena pareja o un buen padre, porque abandonó A cientos. a cientos, incluida a la madre de Ada, y abandonó a Ada. Sí. Pero tengo entendido, no sé, tú me corregirás aquí con el dato. Tengo entendido que él sí mandaba dinero a las familias. Bueno, no estoy seguro, pero si algo es cierto, es que cuando murió Lord Byron, la riqueza del apellido se había extinguido. Ok. Tomen eso como ustedes quieran. A lo mejor él estaba dando dinero a las familias que él había dejado atrás. Nah. O a lo mejor lo estaba desperdiciando. Sí, es Byron. Dudo mucho que le haya importado. Nah. ¿Es Latinoamérica? Y bueno, él muere cuando su hija Ada, su única hija legítima, tiene apenas 8 años. Y aunque lo conoció brevemente, él se convirtió más en leyenda familiar que en una figura paternal, porque lo que nos estás comentando. Y curiosamente, su legado poético y creativo pareció reencarnarse en ella. Ada no heredó los excesos de su padre ni su irreverencia social, pero heredó su ingenio creativo. Nacida en 1815, quiero recalcar el año. Ada creció bajo la supervisión estricta de su madre, Annabella Milbank, una matemática brillante que quería prevenir que su hija
siguiera los pasos caóticos y turbulentos de su padre Byron. Dudo que esta señora imaginara que la locura de Lord Byron seguía ahí, pero desde otro ángulo. Desde pequeña, Ada fue educada en matemáticas, lógica, música, una disciplina general que mezclaba una imaginación casi poética. Su madre le repetía: el orden es tu antídoto contra la locura de tu padre. Pero Ada tenía algo más que orden, tenía una visión. A los 17 años conoció a Charles Babbage, inventor de la máquina analítica, un prototipo de computadora mecánica, y ella comprendió inmediatamente el potencial de esa máquina. No solo como una calculadora, sino como un instrumento para crear patrones y procesos de forma autónoma. 1815, ¿ok? Uh-huh. Mientras otros veían engranajes y vapor, Ada ya estaba viendo música, arte y algoritmos. Comenzó a trabajar en lo que hoy reconocemos como el primer algoritmo de la historia, diseñado para que la máquina pudiera ejecutar cálculos automáticamente. Esto, 1832. 1832, hermano. Lo más asombroso, Ada predijo que las máquinas podrían ir más allá de los números. Ella tiene escritos donde relata que estas máquinas en el futuro podrían crear música, gráficos, arte y quizá algún día desarrollar inteligencia. Casi un siglo antes de que existiera la electricidad moderna. La electricidad, señores. Ada está imaginando un mundo digital. Ada escribió notas sobre la máquina analítica que hoy parecen profecías. La máquina, cito, la máquina puede operar sobre símbolos, no solo números, y puede manipular cualquier cosa que pueda representarse simbólicamente. En otras palabras, anticipó lo que hoy es tema de debate: la inteligencia artificial y los lenguajes de programación modernos. Que debo darle incluso más mérito, porque lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial en ficción es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial ideada por Asimov como esta ayuda a los humanos. Pero aunque siempre está la pregunta de que puede llegar a ser una máquina realmente humana, nunca las habíamos visto como, o al menos tan concisamente, como los chatbots de hoy en día. Una inteligencia artificial donde le pides algo, le das un prompt y te desarrollan una idea, te desarrollan un texto o una imagen o lo que alguna gente, en mi opinión, equivocadamente llamarían arte. Ella no solo predijo la inteligencia artificial, predijo la inteligencia artificial realista que existe hoy en día. Y también planteó la problemática. O sea, estaba viendo por aquí, déjame ver si lo tengo escrito, si no te lo... Sí, mira. Propuso límites éticos de la tecnología. Porque la máquina refleja la intención de quien la controla. No tiene moral. Y también estaba leyendo que ponía que la creatividad humana no puede ser supersedida por la inteligencia artificial. Porque básicamente la inteligencia artificial, o lo que ella proponía sobre esta inteligencia artificial que ella vio en su visión y que la considero muy cercana a lo que estamos viendo en los chatbots, es que tú vas a indicar a la máquina qué hacer. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, y yo creo que Ada estaría más en esta época. Una inteligencia artificial no está diseñada para crear arte. No puede. No es porque el arte es de aquí. De aquí, señores. ¿Ustedes creen que el arte replicaría la historia de un aristócrata con problemas de mami creando vida a partir de diferentes partes de un cuerpo? Yo no creo.
Yo dudo mucho. De hecho, la inteligencia artificial ahorita lo que está haciendo es ver todos estos grandes escritos. Dice, pues si le meto un poquito de Lovecraft y le combino un poquito de Frankenstein, mira, genera algo nuevo. No es cierto. Ni siquiera está robando como artista. O sea, está robando a base de una predicción lógica. Chicos, respeten el arte. Pero lamentablemente, la chispa que iluminaba el mundo en ese instante, en materia del futuro, Ada, vivió una vida relativamente breve, marcada por enfermedad y dolores físicos. Y como una irónica coincidencia de genios, murió a los 36 como su papá. Sus notas se publican hoy, son fundamentales para la historia de la computación. Su legado va más allá de algoritmos, demostró que la creatividad y la lógica pueden coexistir y enseñó también que los hijos de genios pueden superar o reinterpretar el legado de sus padres. Así como esta advertencia temprana sobre la ética de las máquinas inteligentes que comentábamos, un tema que no solo es vigente, sino que lo estamos viviendo actualmente. Byron vivió como incendio, Ada vivió como el rayo del cálculo. Y entre ambos deja una herencia que va desde el vampiro moderno hasta el nacimiento de la IA. Caos y orden. Pero ambos vieron lo que la humanidad podría llegar a ser. Radio Micón. Fuera. Oye, si te gustó este episodio, suscríbete, por favor. Es gratis. Dale a la campanita y like. Síguenos en todas las redes sociales.